Hola amigos, muy buenas tardes. Les habla Luis Armando Miranda, titular de Abogados Miralca. Y el día de hoy, les había prometido, traemos un video, esta vez relacionado con lo que son los derechos de autor. Y es que al igual que la propiedad industrial, los derechos de autor son poco conocidos o poco divulgados aquí en México, en nuestro país. Realmente no hay una divulgación. Existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor, pero la divulgación que realizan es bastante pobre y obviamente eso no permite que la gente conozca o que tenga alcance a este conocimiento. Entonces, como bien saben, Abogados Miralca fue creado precisamente para llevar un poco de este conocimiento y poner de alguna manera herramientas en manos de todas estas personas que son autores o que son creadores de obras, este conocimiento para que en todo caso pues puedan obtener los derechos a los que la ley les permite que tengan acceso. Hablamos ya en el video este que sacamos de cuando hicimos el análisis del plagio de la tesis de la tan sonada magistrada Esquivel, que los derechos de autor son precisamente el reconocimiento que hace el Estado en favor de el creador de obras, ya sea artísticas o literarias. Y entonces el día de hoy vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Vamos a ver que las obras que están protegidas por la ley son todas aquellas que sean de creación original y que sean susceptibles de poder ser reproducidas o bien de ser divulgadas en cualquier medio. Y estamos hablando, puede ser un soporte material o un soporte digital. Ahora con las redes sociales, obviamente es muy común la difusión, la divulgación o el plasmar cualquier tipo de obra en este soporte digital. Y pues obviamente lo suben a redes. Y por eso es que quiero hablarles un poquito de esto, porque antes pues había un poco de imposibilidad, digamos, para poder hacer la divulgación. Si tú, por ejemplo, en algún momento escribiste una, una obra, tal vez un libro, te animaste, a lo mejor alguna poesía, pues lo escribías en un papel, lo dejabas ahí guardado y ahí permanecía todo el tiempo. Este, no era muy común que lo dieras a conocer, simplemente lo guardabas y se acabó. Ahora con las redes sociales a veces lo que hacemos es que, no sé, a lo mejor estamos inspirados y de repente se nos viene una poesía, una canción, alguna frase, algo que realmente tenga originalidad y lo posteamos en redes sociales. Y entonces, pues obviamente las redes sociales no tienen esas limitantes, sino que permite, pues obviamente esa difusión o esa divulgación masiva. Eh, Puede ser que si realmente tiene algo novedoso y es atractiva para el público, entonces vas a comenzar a ver que la obra empieza a reproducirse y empieza a tener miles o millones de vistas, ¿no? En las redes sociales. Entonces, ahora las cosas han cambiado un poquito y por eso es que el derecho de autor ha cobrado más relevancia en esto del uso de las redes sociales. Y vamos a ver precisamente que las obras, hay un sinfín de clasificación, ¿no?, de las obras, pero aquí vamos a hablar eh, en cuestión de su comunicación. Por ejemplo, las obras en cuestión de su comunicación se pueden dividir en las que son divulgadas, es decir, las que ya se dieron a conocer, las que ya se publicaron, o las que son inéditas, que es aquellas precisamente que no se han dado a conocer, que no han, se han fijado, eh, por ejemplo, en redes sociales, sino que simplemente el autor las crea y las guarda para sí mismo. Estas son obras inéditas, es decir, el público no las conoce, pero existe la obra
porque ya está plasmada en un soporte material. Hablando de estas precisamente obras divulgadas o inéditas, pues tiene un poco de importancia porque, pues obviamente si tú la divulgas, lo que les decía, si tú, por ejemplo, ahora con redes sociales es tan fácil como agarrar, en ese momento estás inspirado a lo mejor y creas una poesía, la posteas en tu muro, en redes sociales, y entonces empieza a ser vista por muchas personas y pues obviamente ya se convierte, al ponerla al alcance del público, pues se convierte en una obra divulgada. Y las inéditas, pues obviamente son aquellas que se reserva a uno, no se dan a conocer, el autor la tiene, ya está fijada en un soporte, pero pues obviamente no está al alcance del público. ¿Okay? Ahora, también hay otra división de acuerdo a su origen, y esto es, pueden ser obras completamente originales o bien pueden ser obras derivadas. Las originales, pues obviamente su nombre lo dice, es una creación completamente pues nueva, digamos, original, y las derivadas son aquellas que se realizan de ya una obra existe, pero nosotros obtenemos alguna modificación, alguna transformación, alguna traducción de esa obra, y entonces esto es una obra derivada, que es precisamente viene de una obra preexistente. Y aquí pues obviamente les decía, la clasificación es, hay varias clasificaciones, no nos vamos a detener mucho, quiero ir abarcando como los aspectos principales para que ustedes vayan comprendiendo qué es el derecho de autor, porque tampoco no es un tema tan sencillo, es algo que hay que ir poco a poquito para que ustedes lo vayan aprendiendo, porque aquí en derechos de autor se manejan muchos tecnicismos, digamos, que tienen que ir entendiendo ustedes. Pareciera que el derecho de autor es bastante sencillo, pero sí tiene su grado de complicación. Entonces, vamos a ir poco a poquito para que ustedes lo vayan aprendiendo, con independencia de si las personas que nos ven son abogados o son precisamente creadores, son autores, son empresarios, dueños de micro, pequeñas o medianas empresas que nos vean y que les interese este tema, pues es para que ustedes aprendan poquito a poco. Y pues que obviamente el video no es una clase, no es como tal un curso que yo esté dando para que ustedes aprendan, es más bien entregarles un poco de este conocimiento que nosotros tenemos, hacérselo llegar, y que probablemente si ustedes tienen algo en su vida diaria en donde puedan aplicar esto o les pueda servir este tipo de consejos o este tipo de videos que hacemos, pues obviamente es para eso, para que ustedes puedan aplicarlo. Ahora, tenemos que lo que es la protección a las obras se va a conceder desde el momento en que son fijadas en un soporte material. De hecho, aquí hay que dejar claro que la idea como tal, las ideas no son susceptibles de protección. Es decir, si yo en este momento lo que estoy idealizando, lo que estoy pensando, ahí todavía no tiene protección. Cuando lo tengo aquí todavía que lo estoy pensando, todavía no tiene protección. Pero en el momento en que yo, por ejemplo, si voy a escribir un libro, me siento en la computadora o agarro pluma y papel, y entonces esta idea que me viene, entonces la empiezo a fijar y empiezo a escribir una historia, o empiezo a escribir una canción, o empiezo, por ejemplo, cuando voy viendo un paisaje, a lo mejor tomo mi cámara. Cuando estoy pensando en cómo voy a hacer la imagen, cómo va a ser el ángulo, ahí todavía no hay protección, pero en el momento en que yo capturo esa imagen con la cámara fotográfica, entonces ya es susceptible de protección. En cuanto se fija en un soporte material,
Entonces, a partir de ahí, tenemos que ya la ley está otorgando la protección a esa obra. Y pues nos señala la ley que el reconocimiento o la protección de la ley no está sujeto a ningún tipo de formalidad, es decir, yo como autor no necesito registrar mi obra. Si bien existe el Instituto Nacional del Derecho de Autor, yo como autor no necesito registrar mi obra, obtener un registro de obra para que yo pueda ya ser protegido o para que mi obra pueda ser protegido por la ley. No lo pide así la ley. Entonces, a partir de que nosotros fijemos en un soporte material nuestra obra, llámese del tipo de obra que sea, ahorita vamos a ver los tipos que existen según la Ley Federal de Derecho de Autor, pero a partir de que yo fijo mi obra en un soporte material, entonces en ese momento ya la obra es susceptible de ser protegida por la ley. Ahora, aquí dentro del derecho de autor, pues los que nos dedicamos a esta materia sabremos que el derecho de autor es precisamente declarativo. Es decir, tú cuando llegas, por ejemplo, a solicitar el registro de obra, en caso de que lo hagas, vas a llegar y vas a decir que tú eres el autor de esa obra y vas a entregarla para que sea revisada, para que sea analizada y en su caso te puedan otorgar el registro de obra correspondiente, el título de registro. Es declarativo, ¿por qué? Porque sin ningún tipo de investigación ni nada más allá de la recepción ni un análisis rápido de la obra, pues el Instituto Nacional de Derecho de Autor te otorga un título, un certificado en donde dice que tú eres el autor de la obra, porque tú así lo estás manifestando. Es declarativo. Tú declaras que eres el autor de la obra. Y entonces dirán, bueno, pues si es declarativo, ¿para qué entonces me sirve pues que registre una obra? Porque si ya la ley dice que mi obra tiene protección desde el momento que se fija un soporte material, que no requiero registro, que no requiero ninguna formalidad para ser protegida mi obra, y aparte me dices que los derechos de autor son declarativos, pues ¿para qué hago el registro de obra, no? Y aquí el tema es que precisamente como son declarativos, cuando existe una controversia, ese certificado de registro, digamos, va a servir para ciertos efectos, pero mientras exista una controversia, perdón, y en lo que se resuelve quién es realmente el autor, pues entonces los derechos de la persona que tenía el registro van a quedar suspendidos hasta en tanto se resuelva. Y aquí es donde entra a lo mejor la importancia de obtener un registro de obra, porque supongamos que nosotros hicimos la obra, lo dejamos, no sé, en papel o en la computadora, y por ahí alguien más abusado, pues nos robó la obra y fue y la registró como suya, y entonces, pues él alega que es suya y el Instituto Nacional de Derecho de Autor, como él dice que es suya, le da un certificado, no encuentra ningún impedimento para negarle el certificado de registro de obra y entonces le otorga su certificado y él se acredita como autor y entonces él empieza a vender la obra, empieza a explotarla y dice que él es el autor. Y entonces cuando tú te das cuenta, por ejemplo, pues obviamente va a haber una reclamación, vas a tener que poner en duda ese certificado de registro y vas a tener que poner en duda que él sea el autor. Pero, pues él ya, digamos que va un pasito adelante porque él ya tiene un certificado de registro. ¿Y para qué le va a servir ese certificado de registro? Porque ahí van a plasmar la fecha. Entonces él, a partir del certificado de registro, de la fecha de registro, él se está refutando como autor, se está nombrando como autor y ya trae una fecha cierta. Y tú vas a presentar, por ejemplo, pues a lo mejor el papel
en donde plasmaste la obra, pero pues no hay certeza de en qué fecha se supone que tú la creaste. Obviamente ya después veremos un poquito más de lo que es la prueba en esta materia. Pues tendremos que acreditar con otros elementos, porque si no tenemos una forma real de decir, bueno, yo la creé en tal fecha, que es una fecha anterior a la fecha en que tú expediste el certificado de registro, pues tendremos que aportar elementos. Por ejemplo, no sé, en cuestión de documentos, pues habría que ver a lo mejor una pericial en donde determinen la antigüedad de la tinta, por ejemplo, en donde tú escribiste. O a lo mejor si lo pusiste en un soporte digital, bueno, pues una pericial enfocada a determinar cuándo fue creado ese archivo. Entonces, para esto nos sirve el derecho de autor, porque si tú vas y registras tu obra, con independencia de si la vas a divulgar o no, simplemente la vas y la registras, pues ya te otorgan un certificado y entonces ya hay una constancia de que en tal fecha tú ya te habías ostentado como autor. Entonces aquí es un tanto esto importante. Es una de las cosas muy importantes del por qué entonces tenemos que registrar una obra, aunque la ley diga que la obra ya es susceptible de protección en cuanto es fijada en un soporte material. Por eso es que yo les recomiendo realmente que a partir de que ustedes creen su obra, sí vayan y hagan su registro. Para tener, pues obviamente, elementos. No sabemos cuándo lo vamos a utilizar realmente. A veces pensamos que nunca lo vamos a utilizar y en un momento se nos llega una situación en donde, pues sí, tenemos que utilizarlo y nos va a servir de mucho el registro. Entonces, recomendación, si ustedes crean una obra, cualquier tipo de obra, vayan y regístrenla. Ahorita vamos a hablar un poquito de más de lo que son las obras, pero sí, como recomendación, sí vayan y hagan el registro de su obra. Y es bastante sencillo, realmente registrar una obra es bastante sencillo. Ahí sí, obviamente pueden acceder a un abogado especialista, pueden acudir a nosotros si gustan para poder asesorarlos. Pero realmente es muy sencillo. Si ustedes van a las oficinas del Indautor, pues verán cómo mucha gente está ahí registrando de manera personal sus obras. O sea, no le piden a un abogado o a alguna persona, algún gestor que les registre la obra. Ellos van directamente, los autores van directamente precisamente para no hacer un gasto. Ellos van directamente y hacen el registro de su obra. Pero pues ahí sí ya sería conveniencia. Es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. De hecho, el Indautor, las oficinas del Indautor les va a dar una asesoría de cómo registrar su obra, cómo llenar los formatos, para que ustedes puedan registrarla. Entonces, sí regístrenla, es muy importante. Más vale tener el certificado de registro y nunca usarlo, que se nos presente una situación y que en ese momento no podamos tener el certificado de registro o no podamos apoyarnos en ese certificado de registro. Y bueno, vamos a ver que como el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado precisamente en favor de los creadores, pues obviamente este reconocimiento va encaminado a obras literarias y a obras artísticas. Y quisiera aclarar aquí primero quién es el autor. Y la Ley Federal de Derechos de Autor nos dice que autor es la persona, ojo con esto, es la persona física. Forzosamente, el autor de cualquier obra, sin importar el tipo de obra de que se trate, es una persona física. Siempre el autor va a ser una persona física. No puede ser una persona moral. Y aquí entra precisamente una confusión, porque existe algo que es el contrato de edición de obra literaria o el contrato de obra por encargo. Básicamente a través de estos contratos es que
puede ser una persona moral o puede ser otra persona física que le pide, digamos, al autor que cree una obra y le da ciertas características que debe tener la obra, y entonces pues la persona o el autor crea esta obra en base a las especificaciones que ya se les dio. Y hay una idea equivocada o hay una falta de conocimiento aquí, porque quien crea la obra, por ejemplo, no sé, a lo mejor esta persona trabaja por una empresa, la empresa le dice, ¿sabes qué? Tienes que crear esta obra, por ejemplo, no sé, un diseño gráfico, o tienes que crear no sé, a lo mejor algún programa de cómputo. Y entonces, eh, pensamos que a través de estos contratos, el autor nos entrega todo completamente y el autor ya desaparece de esta obra. Y aquí entra un punto muy importante, porque en derechos de autor tenemos dos cosas. Algo que son los derechos morales y otra cosa que son los derechos patrimoniales. ¿Y qué son los derechos morales? A grandes rasgos y para que me puedan entender. Los derechos morales es una conexión, digamos, directa. Es una relación entre el autor y su obra. Y precisamente, pues a través de esta relación, de este derecho moral, el autor, para empezar, siempre va a tener el derecho de ostentarse o de ser reconocido como autor de la obra. Siempre. No pueden omitir de la obra el nombre de su autor. Siempre va a ser él el que se va a ostentar como autor. Y también a través de este derecho moral, precisamente, ejerce la facultad el autor para decidir si su obra es divulgada o es inédita, es decir, que no se dé a conocer al público. También, pues obviamente debe de exigir el reconocimiento en su calidad de autor, y en su calidad de autor, y precisamente derivado de este derecho moral que le asiste, es que el autor puede oponerse a que se haga alguna mutilación, a que se haga alguna transformación, alguna deformación de la obra, o cualquier tipo de acción que el autor considere que demerita la obra o que lo demerita él en su calidad de autor. Este también es parte de lo que le asiste, esta facultad le asiste como parte de ese derecho moral que tiene el autor. También el autor, como parte de este derecho moral, pues va a poder modificar su obra. Y también va a poder tener la facultad de poder retirar su obra del comercio. Obviamente habría que ver si es que ya tiene algún pacto con algún, pues alguna otra persona, alguna empresa, a través de la cual se haya obligado a divulgar la obra. Pues habría que atender a ese contrato en específico, pero el autor tiene la facultad para poder retirar la obra del comercio. Y ahora, esto es, bueno, esto que les hablaba es del derecho moral. Ahora vamos a ver lo que son los derechos patrimoniales. Y básicamente los derechos patrimoniales es la facultad o el derecho de poder explotar esa obra de manera exclusiva, o bien de permitir que otros exploten esa obra. Puede autorizar, obviamente, que alguien más explote esa obra. En el caso, por ejemplo, de los autores, por ejemplo, cuando crean un libro, le otorgan a las editoriales la facultad de poder divulgar la obra y poder explotarla, y obviamente pues pactan un monto ahí de regalías o una cantidad fija para que el autor pueda permitir esa explotación. Los derechos morales
vamos a ver que no se pueden enajenar, es decir, no se van a poder transmitir los derechos morales. No puedo decir yo, autor, te transfiero mi derecho a que tú te ostentes como autor. No, no se puede. Siempre esos derechos morales van a pertenecer al autor original. No se pueden transferir. Son imprescriptibles, es decir, que con el paso del tiempo no se van a perder. Si por mucho tiempo que pase, el autor siempre se va a tener ese derecho de ser reconocido como autor. No puede perder esa vigencia o esa validez de que él sea el autor. Entonces, aquí es un poco de la diferencia entre derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos morales no se van a poder enajenar y tampoco van a perder, van a poder prescribir. Siempre van a estar vigentes. Y también no pueden ser renunciables, es decir, el autor no puede renunciar a su calidad de autor. Una vez que se crea la obra, siempre va a tener esa calidad de autor. Son inembargables, pues obviamente los derechos de autor no son susceptibles de embargo, pero hablo en cuestión de lo que son los derechos morales, es decir, un embargo no se puede trabar sobre el reconocimiento del autor. O sea, a través de un embargo no puedes decir, pues como te embargué los derechos morales, entonces ahora yo soy el autor. El que ejecutó el embargo, entonces yo soy el autor. No, no se puede. Los derechos patrimoniales, como son las regalías, precisamente la obtención de la ganancia, pues obviamente es así, pero estamos hablando de derechos morales. Los derechos morales no pueden ser embargables. ¿Okay? Entonces aquí es una de las cosas muy específicas que tiene el derecho de autor, que obviamente va muy relacionado al derecho civil, al derecho mercantil, a otras materias, pero para que lo tomen en cuenta, los derechos morales no son susceptibles de poder ser transferidos, no son embargables, no prescriben y no son irrenunciables. ¿Ok? Ahora, los derechos patrimoniales, pues obviamente, como ya lo dijimos, el autor puede permitir a otros la explotación o explotar su obra por él mismo. Y estos derechos patrimoniales van a estar vigentes durante toda la vida del autor y nos señala la Ley Federal del Derecho de Autor que van a estar vigentes 100 años después de su muerte. El autor puede transferir libremente sus derechos patrimoniales, como ya lo dijimos. Entonces, esta es una gran diferencia entre lo que son derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales no van a poder ser transferidos, no pueden ser enajenados, y los derechos patrimoniales sí puede el autor libremente transferirlos a cualquier otra persona. Ahora, vamos a hablar un poco más adelante de este tema, pero básicamente una de las limitantes para transferir los derechos patrimoniales es que siempre que se haga cualquier transmisión debe ser onerosa. No puede ser gratuita. Siempre esta transmisión de derechos patrimoniales va a ser onerosa. Como les dije, ya sea que pacten una cantidad fija o bien que se pacte un porcentaje sobre las regalías que obtenga, pues obviamente la venta o la explotación de la obra de que se trate. También señala que en el caso de una transmisión de derechos patrimoniales, si en el contrato de transmisión no estipulamos cuál era el tiempo, pues el tiempo estipulado en la ley es de 5 años. Cuando nosotros no pactemos un tiempo, entonces el tiempo será por 5 años. Ahora, se permite de manera excepcional que se haga esta transmisión por más de 5 años y por un máximo de 15 años, pero solo cuando la naturaleza de la obra así lo amerite o bien la inversión que haya tenido que hacer sea obviamente
grande y que con ello se justifique, pues que obviamente la transmisión de derechos patrimoniales sea de 15 años, pero es lo máximo que va a poder hacerse la transmisión de derechos patrimoniales. Y bueno amigos, pues el día de hoy quisimos hacer este video aprovechando que es viernes y estamos descansando. Me da gusto que estén aquí con nosotros, espero que nos sigan. Ahorita vamos a entrar con estos temas de derechos de autor. Los que son abogados y que tenemos el honor de seguirnos, sé que a lo mejor pareciera muy básico de lo que les estoy hablando, pero verán que en un futuro les va a servir estos principios básicos de derechos de autor y que más adelante estaremos tocando temas un poquito más de fondo que seguramente les va a interesar. Les agradezco mucho la atención, que tengan un excelente viernes y que pasen un buen fin de semana, amigos. Gracias. Abogados Miralca está con ustedes.